tardes, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento, nada, monseñor, con la milagrosa presencia de monseñor Francisco José Arnaiz. Usted filósofo, teólogo. La verdad es que yo me imagino, muchas veces deberá usted sentir algún tipo de frustración, sobre todo en un mundo en donde la filosofía se ha perdido, es decir, ya inclusive hasta la propia literatura ha dejado la poesía a un lado, el conocimiento, la filosofía. Yo me imagino que parte de los conflictos que se están dando en la humanidad se debe a que probablemente tengamos que volver al principio, a lo que es la filosofía como conocimiento. ¿Cuál es su visión, monseñor? Yo creo que sí, porque el hombre está hecho instintivamente para la verdad. Claro. Y para la bondad, para el bien y para el disfrute. Entonces, quizás por las posibilidades que ha dado la cultura moderna, la modernidad, los grandes avances, para el placer se ha impuesto de tal manera que nos hemos olvidado de dos funciones fundamentales del ser humano, que es la de pensar y la de hacer el bien. Yo creo que están además muy vinculadas el pensar y hacer el bien. El que piensa termina haciendo el bien, y el que se dedica al mal se torna irreflexivo si no parte de ser irreflexivo, porque el mal al fin y al cabo es una irracionalidad siempre, no es conforme a un pensamiento. Entonces yo sí creo que se volverá otra vez al pensamiento, ¿no? Quizás en otra forma de la filosofía estricta, metódica, pero yo creo que la intelectualidad, porque fíjate que también una cosa que se ha perdido en los pueblos es la intelectualidad. Totalmente. ¿No? El mundo polaco, a mí me impresionó mucho que la primera vez que hablé con Juan Pablo II, que él, más que un teólogo y un filósofo, era un pensador. Pues la primera vez que me encontré con Juan Pablo II como obispo, que fui a hablar con él, sabiendo que yo había sido rector de un seminario, profesor de teología y tal, me dijo, es grande el número de intelectuales católicos en la isla. Le dije, bueno, santidad, había que preguntarse simplemente por intelectuales. Los hay, pero muy reducidos. Aquí no hay un grupo grande de intelectuales, lo que se llama intelectuales, que son hombres de una cultura vastísima, pero una cultura profundizada, no una especie de tinte de cultura, ¿no? Porque no es fácil eso. Entonces, fíjate, yo creo que los filósofos van a ser sustituidos en la modernidad por intelectuales serios, como tienen hoy día. Hay ciencias que las tienen, por ejemplo la economía, ¿no? La economía hoy tiene ciertos gurús, claro, que realmente pues, acude a ellos y lo saben todo en ese camino, ¿no? Bueno, entonces yo sí creo que se va a volver, porque es de la esencia del hombre el pensar. Fíjate, lo más escalofriante de la modernidad para mí es que ha producido la modernidad. Yo escribí un artículo que muchas veces me lo han sacado a la cara, es el lie, que ha producido el hombre lie. El hombre que habla de todo, que cree que sabe de todo, pero no se concentra en nada y no sabe en profundidad nada. Es decir, un hombre, yo diría, lo ha traído la facilidad mediática, ¿no? La noticia al momento. Y ahora vienen esos celulares que lo tienen todo. Es un televisor que tú de momento puedes estar sabiendo todo lo que sucede en el globo terráqueo, en todo, ¿no? Esta mañana dije yo, me voy a ir a Google, Finjus, a ver si está Finjus. Bueno, allí tienes la marimorena, desde los principios hasta el día de hoy, todo. Eso que ha traído un acceso a la información y un deceso, un ocaso terrible del pensamiento, de pensar. Y el que no piensa no tiene convicciones.
Sin embargo, usted decía, monseñor, que el mal es irracional. Ajá. Sin embargo, muchas veces en sociedades como las nuestras vemos que ya no basta ni siquiera tener la razón, sino que es más importante no perder el juicio. ¿Tiene que ver esto con lo que usted está planteando? Con esa irracionalidad. Sí. Impera de una forma tal que se le impone a la mayoría. Sí, claro, porque el pensar, yo diría que lo interesante es pensar en orden a convicciones, a tener convicciones, no pensar para discretear después sobre la verdad, claro, no, sino para adquirir, porque lo triste de nuestra generación es que ha dejado de pensar y de repensar para después tener convicciones, y no tiene convicciones, te salta de una cosa a otra. Eso que se llama de los tránsfugas ahora, políticamente. Los tránsfugas los hay en todo. Claro, en siempre han existido sí. también. Pero ya es como una cultura tránsfuga que no... Yo creo que eso va a acabar, porque los males, hay un momento que hacen crisis, fíjate. La situación mundial hoy es el producto de una crisis, es decir, de la irresponsabilidad en el manejo, de la falta de seriedad y de la insolidaridad, claro, de no pensar en las repercusiones, en el egoísmo, en el individualismo, ¿no? Yo oí ayer al Premio Nobel de Economía, que les habló en España, que dijo que la situación era terrorífica, dijo de la mundial, ¿no? Que era aterradora, y que el otro día Eduardo Iglesias nos decía en la cumbre el primer día que esto era la crisis perfecta, porque el enfermo no respondía al tratamiento, todo falla. Entonces este hombre estuvo dando había que congelar los salarios, como él puso como 3 cosas: crear la confianza, darle solidaridad a los bancos y control. Bueno, y yo decía para mis adentros, qué falso es todo eso. Lo que hay que cambiar es la mentalidad y el comportamiento del ser humano, la personalidad. Es decir, cuando yo empecé a tener uso de razón, cuando empezó los grandes avances en la industrialización, a partir del 30, mucho más en el año 50, Servio Turio se hablaba mucho de la reconversión industrial. Sí, yo recuerdo. Entonces, todo el objetivo para poder tener un bienestar mayor, una economía más sana, más dinero, había que hacer la reconversión industrial, que era la reconversión tecnológica, el asimilar todas las tecnologías de punta. Yo digo, hay que hacer una reconversión humana, claro, del humanismo, del ser humano, ¿no? Nosotros tenemos que salir a más seriedad en el tratamiento, más responsabilidad, más salir del egoísmo, del individualismo, porque uno solo no puede. Ya la globalización ha tenido, bueno, eso es lo que hay que hacer, porque un hombre malo acaba con la mejor institución y un genio de la peor institución te hace la empresa número 1. Así es. Y de eso es de lo que se trata, claro, ¿eh? Porque, ahora, usted habla del ser humano y definitivamente desde su visión, ese es el principal componente de la humanidad y de una nación. Sin embargo, todos estamos sujetos a un orden, eso está en el Evangelio. Pero qué difícil se le hace al que quiere vivir en orden, vivir en una sociedad en donde el desorden es lo que se impone, y sobre todo cuando el propio Estado ha perdido su autoridad. Es decir, es un conflicto muy grande el que estamos viviendo en estos tiempos. Yo iría a la raíz de lo que tú dices, ¿no?
Porque tú fíjate, la crisis también tiene una raíz muy profunda que es la del liberalismo. Sí. La libertad. Fíjate, no hay dignidad humana sin libertad. Bueno, la libertad es uno de los componentes del reino. Entonces la libertad, la grandeza del ser humano es que Dios le ha hecho al hombre libre, claro, para que sea dueño de sí mismo y responsable de sí mismo. Pero yo lo he dicho ahora en la palabrita. La libertad no es la capacidad que tengo, eso es la libertad física. Claro. De poder hacer la A o la B o hacer lo contrario, claro, hacer una cosa o no hacerla. La libertad es la responsabilidad de hacer lo que debo de hacer. Claro. De que debo de hacer. Bueno, entonces, claro, del hacer lo que me da la gana, viene el mal. Porque ahora mismo, tú puedes hacer el mal, pero debes de hacer el bien. Tú debes de hacer lo correcto, que se debe de hacer lo responsable, y no lo irresponsable, lo que es incorrecto, y de ninguna manera se debe de hacer. Entonces, lo que tú dices de ahí viene que es otro problema, porque los problemas siempre son poliédricos, no vienen solos, vienen con muchas dimensiones, ¿no? Un problema de la educación ya. Es decir, el hombre es muy instintivo. Dios ha puesto los grandes instintos al ser humano, el instinto de conservación, el instinto de defensa de sí mismo, para que pueda construir su personalidad, para que sin pensarlo se defienda de tantas amenazas. La vida está amenazada desde que naces hasta que mueres, claro, en todas sus dimensiones, fisiológicamente, físicamente, por las enfermedades, socialmente, por los envidiosos, por los competitivos, por todos, ¿no? Es una amenaza, y Dios le ha puesto un instinto al ser un hombre de defensa. Entonces, cuanto el hombre haya sido más amenazado en sus condiciones desde que nace, el pobre es muy amenazado por todas las circunstancias. La amenaza de la pobreza es terrible porque es pluridimensional, es multiforme. Bueno, entonces el hombre desarrolla un instinto, solemos decir, siempre está a la defensiva. Y hay gente cuando le dices algo enseguida reacciona. Reacciona. Sí, reacciona. Entonces fíjate, y la reacción es instintiva. A mí me gusta a veces poner en estas cosas, no hacerme muy teórico como uno tiende, sino también poner un ejemplo y te lo pongo, ¿no? Aquí en el año 61, cuando yo llegué en el 62, empezamos los conchos, y los conchos los manejaban los campesinos que habían venido del campo. Esos no conocían de calles, si conocían el burrito, iban a campo traviesa, y manejaban el concho como el burro, yendo por la izquierda y por la derecha. Y hubo un tipo que por poco le echó con la máxima. Así, ¿eh? Pero yo iba por la Máxima Gómez, y él vio un pasajero en la parte de atrás, y me pegó un corte para ir al otro lado a recoger ese pasajero. Bueno, entonces yo lo paré. Yo iba con sotana, yo decía misa junto a la Manicera, enfrente de la Manicera, al lado de la Palmolive, que estaba un hogar de bebés, una guardería infantil que tenía las hijas de la caridad. Entonces, yo me fui a él, pero para hacerle de cordura, no para decirle, mire, eso que usted hace es peligroso para usted y para mí, no haga eso, en un plan de sacerdotal, lleno de bondad. Y me salió con un machete a contestarme. Porque tú algo le dices algo y te lleva la mano ya a la pistola que lleva en el cuerpo. Hay un instinto de defensa, hay un instinto de perfección, de insatisfacción con lo adquirido para que uno progrese, o un instinto de progreso. Que los instintos son irracionales, son mecanismos que saltan sin que haya que provocarlos. Ellos mismos, cuando se presenta el estímulo, se produce la reacción. Bueno, entonces, pero el hombre, el instinto, lo tiene que controlar con la razón. El hombre es un hombre que tiene la capacidad de controlar sus instintos. Se supone que fue el que evolucionó de los animales, ¿verdad? Porque yo leo los muchachos y tal, pues, vale, me gustan todas las muchachas. Digo, si no te gustases estarías mal hecho. Claro. Ahora la cuestión, porque te guste no la vas a saltar. Una cosa es
que tenga salubridad, y otra cosa es el control. Porque yo te puedo decir, me gusta el dinero, entonces no voy a saltar el Banco Popular. No, porque en la vida hay límites. Claro, entonces tiene que poner el control. Entonces, hay un descontrol enorme, ¿no? Increíble. Y entonces esos controles que tú decías, fíjate, ¿cuál es la función de la autoridad? Poner orden en la sociedad. Evitar que esto se torne la ley de la selva del más fuerte, sino el que se respeten los derechos. Bueno, entonces, la ley es promulgarla y hacerla cumplir, castigar al que no la cumple. Entonces, si las leyes están mal hechas, entonces no hay nada que hacer, como decía muy bien Tácito, sin el eje. Entonces, sin embargo, monseñor, evidentemente que todo Estado tiene o cuenta con una serie de herramientas para cuando se presentan situaciones en cuanto a lo que es el contenido de una ley, o cuando se presentan situaciones respecto al comportamiento de su ciudadana, entonces el Estado reacciona como tal. Evidentemente, el Estado no está conectado con su sociedad. El Estado anda por un lado y su sociedad anda totalmente por otro. Y evidentemente que hasta que estos dos componentes de una comunidad no confluyan, se estarán dando y repitiendo situaciones como la que a diario vivimos viviendo, y situaciones como la que a usted le pasó, que un chofer le sacó un machete. Eso se da a diario. Sí, ayer ponía el Nacional, decía que dos de coche pelearon por un pasajero y le pegó 4 tiros uno al otro y lo mató. Sí, definitivamente. Eso es parte de en lo que se está convirtiendo, o parte o es una consecuencia del desorden que tenemos. Ahora, el ser humano como tal, y eso está en la Biblia, se rige por una serie de valores que están muy claros. Valores que en sociedades como las nuestras se han relativizado. Para un grupo hay cosas que son buenas, pero que para otra son malas. Pero bueno, esa es la sociedad en donde vivimos. Pero cuando nos adentramos a lo que puede haber dentro de cada uno de nosotros, yo no sé si habrá una gran confusión, porque hay quienes creen, y yo sostengo que es la mayoría, que el reino de Dios está en el cielo, y se olvida que es dentro de cada uno de nosotros que está. El reino es el honor, la libertad, la verdad, el respeto y el amor al prójimo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque la verdad es que el ser humano va a tener que vivir una especie de resurrección, porque hace rato que está muerto. Y quiera Dios, en honor a la verdad, monseñor, que en este periodo de Cuaresma, como que este periodo pueda servir para esto, porque estamos llegando a unos niveles en donde ya el sentido de lo que es la solidaridad, ya hay hasta quienes lo ven como un acto de misericordia y no como un acto de justicia. Aquí cualquiera se solidariza con cualquier cosa, pero el sentido de lo que es el amor al prójimo, el respeto a los demás, lo que son los fundamentos y la génesis de una sociedad, sin lugar a dudas yo creo que hemos llegado al límite. Y ahí voy a hacerle la pregunta. Usted es un filósofo, aunque yo a veces tengo la percepción de que usted, más que un filósofo, es sociólogo, porque conoce muy bien el comportamiento, sobre todo de nosotros como dominicanos. Pero evidentemente que desde el punto de vista de la ética, por ejemplo con esto de la bioética, digámoslo así, se han desatado una serie de componentes como por ejemplo el aborto, la eutanasia, la manipulación genética, que evidentemente hay quienes quieren justificar el conflicto porque dicen que es un conflicto que se da entre la ciencia y la fe. Pero cuando nos adentramos al debate, ciertamente que es un debate que choca
contra toda ética cristiana. ¿Cuál es su visión en ese sentido? Porque la verdad es que... Bueno, me has tocado muchos temas, todos muy interesantes. No es fácil, hemos... Voy a empezar por el principio, por donde tú decías, fíjate. Vamos a ver. El reino de Dios no es geográfico. El reino de Dios es Dios reinando en el corazón del hombre. Claro, y empezando ya a reinar en este mundo. Claro. Y en ese aspecto yo te quiero subrayar algo muy fundamental. Es decir, Jesucristo vino cuando el mundo estaba tan desordenado como hoy o más. Porque a cada uno le toca vivir, ¿no? Pero ahora, usted es un hombre de fe, ¿eh? Cuando uno... Sí, definitivamente. Pero mira, cuando uno lee a Isaías, miles de años antes de Cristo, de nosotros ahora, y dice, no explotes a la viuda, no retengas el salario, atiende al huérfano, no dejes que el extranjero se sienta pisoteado. Digo, si son problemas de migración, problemas de pobreza, explotación de los obreros, el salario injusto. Bueno, había era un momento, y había un clamor de que se necesitaba un salvador. Todavía aquí hoy es la herejía mayor que te dice gente que a mí me han dicho, aquí se necesita un Trujillo, no sabe usted lo que dice, ¿no? Sí, claro, porque la peor es la falta de libertad, el orden. No, y el desconocimiento de la historia también. Bueno, pero digo, todo el mundo cuando vino Jesucristo, mira, cuando se marchó Jesucristo a los 33 años, de la cruz a la resurrección, a la sepultura y a la resurrección, lo dejó peor. Había una mayor presión del Imperio Romano. Ellos era un pueblo que perdida la soberanía, como nosotros bajo los americanos o bajo los haitianos, con la bandera propia arreada. Allá las haces se curen romanos pisoteándoles, poniéndoles unos impuestos, había hambre. No, porque Dios vino a este mundo, porque es lo principal, arreglar el corazón del hombre. Lo que hay que arreglar es el corazón del hombre. Y ese es el principio y el fin de todo. Y entonces ahí estamos, ¿no? Segundo, la Iglesia misma. La Iglesia no tiene entidad por sí misma. La Iglesia no es para sí misma. No es para subordinar. La Iglesia es para beneficio de los seres humanos. Si no hay seres humanos, hay que cerrar el negocio. Porque no tiene ninguna. La Iglesia está a favor del hombre y está para ordenar al hombre. Y para que una vez ordenado el corazón del hombre, el hombre ordene todas sus manifestaciones humanas, su comportamiento, sus actitudes, sus tendencias, sus organizaciones, sus instituciones, sus estructuras. Mira, la teoría de Habermas y de que las estructuras estropean al hombre, no, el hombre recompone, es el fruto del desorden del hombre, las malas estructuras, y el hombre ordenado recompone las estructuras, y en las mejores estructuras un hombre malo las convierte en instrumentos para el mal. Bueno, que fíjate, todos los avances que hemos hecho, tristemente, ¿tú sabes para qué los estamos usando? Para matarnos, con proyecciones bélicas. La millonada que estamos gastando en matarnos como chinches, lo de Gaza, lo del terrorismo, todo eso. Pero, ¿dónde estamos? Estamos en un manicomio aquí. Esto es una tierra de manicomios, ¿no? Es una tierra de locos, la casa de ellos que es el manicomio. Entonces hay que ordenar el corazón del hombre. Y ahí es donde tenemos que trabajar el Estado, todo, la familia, que es la primera que coge al niño que le puede educar, la Iglesia, las iglesias, todo el mundo, ¿no? Nosotros tenemos que reordenar mira, la Pacem in Terris
tiene un parrafito, el Juan 23, el viejete, que se ve que había pensado mucho en su vida, y dice, uno va al mundo mineral, todo orden. El carbón no se convierte en azufre, el azufre tiene perfecto orden. Vas al mundo vegetal, perfecto orden. Llega la primavera, salen las flores, salen los frutos y tal. No hay un árbol que se coma a otro. Llegamos al reino animal, todo perfecto orden también, que unos sirven para alimento de otros y de otros. Dice, venimos al mundo humano, al mundo social, todo desorden. Todo desorden. Porque es el ser humano. El ser humano es el que desordena y el que debe de ordenarlo todo. Claro, claro. Y nosotros, la Iglesia, tenemos que ordenar ese orden que después va a resplandecer, nosotros hacerlo ya aquí, vigente ya. Por eso condenar lo otro. Fíjate, ese es un punto, ¿no? El reino de Dios es Dios en el corazón del hombre. Y Dios en el corazón del hombre es el bien del hombre. Que Dios lo que quiere es, si Dios es autosuficiente, no necesita de nada de nosotros, pero al crearnos lo que busca con sus leyes, no es chafarnos la dicha y la felicidad, sino al revés, darnos la felicidad verdadera, que es la tranquilidad que produce el orden, la paz, la sabiduría. Tú decías, fíjate, la solidaridad. Requiere como la educación, porque hay dos instintos que luchan entre sí. El instinto, una línea dinámica del comportamiento humano que es defensa y perfección del individuo, que es individualista. Pero el hombre tiene un sentido social también, porque el hombre descubre muy pronto que sin el otro no es nada. La trae la amistad, la trae la muchacha o el muchacho, la trae el matrimonio, bueno. Tan es así que, es decir, el hombre en solitario ni nace, ni crece, ni se perfecciona. Yo lo he dicho muchas veces, si todo lo que debo a los demás me lo quitan, me quedo en pañales, me quedo en cueros vivos. Yo, que me he apropiado, la casa donde yo vivo lleva el nombre de Antonio Vallellano, que fue un jesuita muy eminente, que por las calambolas de la Guerra Civil Española vino aquí, fue profesor en la UAS de Historia, un hombre muy eminente, y yo lo encontré en la biblioteca. Cuando yo era joven y estaba enseñando en Puerto Rico, en algo bonito, se pasaba el día en la biblioteca viendo libros, porque era un tragalibros feroz. Y le pregunté, Padre Antonio, ¿qué hace ahí? Dice, buscando ideas propias en libros ajenos para decir ideas ajenas con palabras propias. Bueno, entonces, en la lucha entre el amor a nosotros mismos y el amor a los demás, en esa lucha, si no tenemos cuidado, es más fuerte la tendencia egoísta que la tendencia social en el ser humano. Por eso uno tiene que desarrollar la tendencia social para que siempre que haya lucha entre esas dos cosas no se imponga lo egoístico sobre lo social. Entonces, fíjate, lo social, y ahí viene el que no seamos reflexivos, ¿no? Eso de amar al otro como nosotros, porque la solidaridad, ¿qué es hacer un solidum. ¿Y un solidum qué es asumir al otro como a sí mismo? Es decir, que lo que se le haga al otro y lo que le haga al otro es como hacérmelo a sí mismo. ¡Qué gran verdad! Es decir, yo he dicho hace unos días a los del social cristiano, y lo publiqué en un artículo, que en una sociedad donde la pobreza es grande, intensa, involuntaria, y en vez de crecer, crece, esa sociedad está enferma, es obtusa y es degenerada. Y lo voy a decir por qué. Es decir, fíjate, el otro soy yo. Y no hay mayor rémora para el progreso de un pueblo
que la pobreza. La pobreza es muy cara. Y es que el otro, uno que no contribuye a hacer desaparecer la pobreza, no voy a decir que es un ingrato, es un ladrón, porque se queda con una deuda que tiene que pagar. Nosotros, si muchos, y cuanto más somos y más tenemos, más deudores somos de los demás y hay que pagar esa deuda, levantando a los que necesitan. Yo fui un necesitado. Yo vine a este mundo, decía Aristóteles, con un entendimiento tan quantabula rasa in quanil es inscriptum, como un pizarrón en el que no hay nada escrito. Y sin embargo hoy tengo el pizarrón lleno de citas, ¿a qué? Gracias a los otros. Claro, claro. Los otros son los que me han ido escribiendo en la pizarra, yo he ido, bueno. Entonces, es una ciudad enferma, que no se da cuenta que tiene otra deuda y no la quiere pagar, que no se da cuenta que esa gente le puede hacer, no la vida difícil, sino imposible, y le puede hacer que tenga que coger las maletas y emigrar, porque estamos creando y es obtusa porque no se da cuenta que el no tener los medios para salir a flote de la gente pobre es una injusticia. Claro. El pobre lo siente como una injusticia social. Y como una exclusión también. Porque lleva una marginación. Claro. Y eso produce una frustración. Y una frustración produce un resentimiento. Y las frustraciones y resentimientos producen terribles rebeliones humanas. Porque Marx fue genial apuntando a la rebelión de las masas. Y las masas, los pobres eran los obreros, con salarios ínfimos, con horas inimaginables. Lo que se está cocinando en el mundo es la rebelión de los marginados, que son los más, con los pocos que están muy satisfechos en el gran banquete de la vida. Esas masas que llegan de África y que le caen al primer mundo, esas masas nuestras marginadas que le caen al sueño americano. Nosotros tenemos solamente en el arzobispado de Nueva York 560.000 dominicanos censados, legales. Todas esas masas que van ahí, y si ahí no pelechan, nosotros nos están devolviendo 84 muchachones con delitos cada poco. Bueno, es lo que... ¿Por qué? Porque hay una falta, esa sociedad ha sido miope, no se da cuenta de lo que está creando, porque se trata de problemas de justicia, y los problemas de justicia crean grandes rebeliones. Entonces, ¿qué es? El mal ajeno es mal propio, y tarde o temprano repercute en uno, y si no repercute es que es un anómalo, porque uno no puede comer tranquilo sabiendo que hay gente que padece hambre. Eso no puede, tiene que trabajar. Por eso yo le decía, se produce la pobreza, pero la pobreza no se debe de perpetuar. Cuando la pobreza se perpetúa, se crean los resentimientos. Una de las cosas más tristes de la historia dominicana, de la modernidad reciente, es que desde que murió Trujillo es verdad que ha crecido la población, pero la pobreza, el combatir la pobreza no es mejorar su situación un poco, es anular las causas de eso, que es el desempleo, claro, de no tener un ingreso y la educación justo, y la salud, que esté cubierto todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eso quiere decir que no hay solidaridad en el mundo, ¿no? Bueno. Fíjate, todo el dinero que gasta Estados Unidos en sostener las tropas en el Irak, si con eso se le salvaba esa hambre que uno contempla de África, bueno, es que el mundo no hace suyo el dolor ajeno. Se cierra los ojos, se marcha. ¿No? Eso es como cuando va uno a los hospitales que ve
yo estoy en la Plaza de la Salud con tu hermano y uno en las salas esas fuertes. Cada uno tiende a cerrar los ojos, ¿no? Y no querer ver, ¿no? El sufrimiento, una operación, ese drama de la pérdida de la salud, etcétera. No hacemos nada. ¿Cómo confluyen el dolor y la miseria? Sí. No es fácil eso. Pero fíjate, yo suelo decir también, estamos pintando el lado oscuro del cuadro mundial. Junto a eso hay también hay gente de una solidaridad. Claro, claro. La Madre Teresa no es una... Y Juan Pablo II. Claro. Y en fin, hay tanta gente, nada, que son la mayoría. Sí, sí. Yo mismo, sí. Pues habla uno de lo que no quiere hacer propaganda, pero uno habla de lo que sabe. Los jesuitas tenemos a la gente metida, los leprocomios trabajando en África. Bueno, no, y hay una realidad, hay también una serie de organizaciones y millones de personas que se han entregado a la caridad, en fin. De todos modos, vamos a hacer una pausa. Y de inmediato volvemos con nuestro profundo invitado. Monseñor, la Iglesia Católica definitivamente es una institución grandiosa, grandiosa. No porque tenga más de 2000 años, sino por los principios sobre los cuales ella se fundamenta y por quien fue que se inspiró, por quien la Iglesia, la propia Iglesia se inspira. Pero la Iglesia Católica tiene una doctrina social también. Por ejemplo, cuando León XIII, esa famosa encíclica, la Rerum Novarum, que catapultó a esa doctrina social. Sin embargo, el mundo es otro. El mundo es otro. Y muchas veces desde la sociedad se percibe que esa doctrina de la Iglesia ha sido imposible implementar, se ha quedado en doctrina y no en práctica. ¿Cuál es su visión en ese sentido? Es muy interesante. Para mí, en la doctrina social de la Iglesia, que ha sido uno de mis objetos de mayor, a los que he dedicado más tiempo. La doctrina no es un tratado de política, ni es un tratado de sociología, ¿no? Ni es una guía política, ni nada. Ha querido ayudar a la política. Es así. Ha querido ayudar a los políticos y a la política. ¿Y lo ha logrado? No, vas a ver lo que quiero yo decir, que esto es muy interesante. Fíjate, y lo primero que quiero decir es que la Iglesia, como aparece muy bien en la Gaudium et Spes y en los laicos, Christi Fidele Laici, tiene un gran concepto del político, del que dedica su vida a la política. Y después de la política, porque advierte que todos somos políticos. Bueno, ¿por qué admira al político? Porque el político es un héroe, es un santo. Porque el buen político tiene que olvidarse de sí mismo y entregar generosamente su vida, no por razones mercuriales, sino por razones del bienestar de toda la familia humana. Tiene que dedicar su vida al servicio de los demás, al servicio de los demás. Y eso es de gran categoría.
encontrar un hombre olvidado de sí mismo y entregado generosamente a los demás. Y da la impresión que es un hombre que pertenece a una raza que se está extinguiendo. Bueno, por eso después los políticos les es difícil dar la talla, porque es difícil olvidarse de sí mismo. Después tal vez, si quieres, sale es un poco la cuestión de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen un lado muy bueno, un lado necesario, y tienen un lado pésimo. Porque el partido político, para explicar un poco eso, el partido político es la asociación de un grupo de personas en orden a que ese grupo de personas alcance el poder, y entonces estimula la ambición. Los partidos políticos son estimuladores de ambiciosos que quieren el poder por el poder, no por el servicio. Y en segundo lugar, fíjate, el partido, lo dice la misma palabra. Partido significa pars de partes, partitus, que es una cosa dividida en partes. Y entonces, en vez de unir, que es lo que necesitan las naciones, los pueblos, y hoy día la gran familia humana, unirse para unidos poder lograr todo lo que se necesita y se requiere lograr para el bienestar de todos. Divide, y al dividir enfrenta, y al enfrentar guerrea. Y entonces lo que hacen es traer conflicto a la sociedad, porque el que no accede al poder y pasa a la oposición es no dejarle al otro triunfar, y así tiene ese lado psicológico malo. Pero vuelvo a donde estaba. Entonces fíjate, a los políticos la Iglesia ha querido ayudarlos, y vuelvo, la doctrina social de la Iglesia no es un tratado de sociología, ni es un tratado de política, es un conjunto de principios de reflexión, es un conjunto de criterios de selección, y es un conjunto de pautas para la acción. Entonces, en esta cosa que te estoy diciendo, es muy interesante porque está diciendo que la política tiene que ser acción, pero tiene que ser una acción que brote del pensamiento, el raciocinio, que tiene que ser una acción racional, y tiene que ser una acción racional discernida, de que se vea bien cuál es bueno y malo y cuál es lo mejor, pero está apuntando que es la acción, que el político está, la política es ¿cómo voy a decir?, el sistema que hemos adoptado los seres humanos, muy inteligente, de resolver los problemas sociales. En una sociedad hay problemas de convivencia humana y problemas de producción. Surgen problemas, y el gobierno está para solucionar esos problemas. No para él directamente, sino para ayudar a que la sociedad resuelva los crear problemas. Condiciones. Sí. O sea que un partido político, un político, un grupo de políticos que no resuelven los problemas, no sirven. Fuera. Para eso para resolver los problemas. Decir, es que esto lo heredamos, ya lo sabía usted que lo heredaba. Aquí no se trata ahora de mirar el pasado, quién causó, sino de construir el presente, sino de solucionar los problemas existentes. Si todavía el que sube al poder no soluciona los problemas y crea nuevos problemas, entonces sí, hay que sacarlo a palos, porque encima es todo lo contrario. Bueno, para solucionar esos problemas es lo que le da, la Iglesia ha querido darle unos criterios. Bueno, entonces fíjate, esos criterios, esos principios, esos criterios, lo grande de la doctrina social es que son criterios serios, que diga los principios en los que se va a basar su reflexión. Bueno, de donde van a salir los criterios de discernimiento. Esos principios son principios serios, fundados en la verdad,
y fundados en la moral. No son ideas peregrinas, ni son, bueno, sacados de la razón y de la revelación. Y lo verán de ese conjunto de cosas que pone a la Iglesia al servicio de los que se dedican a la política y a todos los que, porque todo ser humano con su acción pues hace política, ¿no? Hace la la organización de la sociedad. Bueno, entonces, fíjate, quiere decir que eso está fundamentado en principios serios, en principios racionales y en principios después también morales, correctos moralmente. Fíjate, ¿cuál es el principio, la base de la doctrina social de la Iglesia? ¿No? Que la sociedad es para la persona y no la persona para la sociedad. Y que la persona, los seres humanos racionales, y las personas, y son personas porque están dotadas de razón, y el ser cuando más racional es y menos emocional es, la emoción es ciega. En cambio la razón no es ciega, es iluminada, es la que da la luz, da la verdad. Bueno, esas verdades que fundamentan. ¿Cuál es la principal de ellas? Es que el ser humano, la persona, es el principio, el medio y el fin de todo lo social y de lo económico. El principio del mundo económico. Sí, la génesis. Es el hombre, es el ser humano. Por eso lo compone y lo descompone. Hizo maravillas, creó la banca, fue creando todo, ¿no? Una maravilla, fíjate. Yo, la primera vez que fui con el cardenal, que era al primer sínodo que iba a durar 2 meses y había que pagar la cosa allí, había que llevar pues o un cheque, pero los cheques ya fue una emoción, el hombre fue creando todo un sistema económico, pero ahora resulta que ha creado también un orden de hacer, porque ahora tú llevas una tarjeta y con una tarjetita resuelves todo, ya el dinero plástico, ya lo electrónico. O sea, el ser humano es el principio, es el origen, es el medio. Las cosas se hacen a través del ser humano, pero debe ser también el fin. Fíjate, los economistas no raras veces definen la economía, que es la ciencia que nos lleva a producir la riqueza y a manejar la riqueza a las inmediatas, pero no definitivamente. La economía es la ciencia que debe de organizar la riqueza en orden al bienestar de toda la familia humana, que es un principio de la economía, que dice la doctrina social de la Iglesia. La libertad, por ejemplo, la Iglesia, otro principio clave para la doctrina social de la Iglesia, pone 2 cosas, justicia y libertad. La libertad se acaba donde entra un derecho ajeno, y la justicia está por encima de todo, pero la justicia exige libertad. Eso es reino también, ¿eh? Entonces, justicia y libertad, justicia con libertad y libertad con justicia, las 2 polos, ¿no? Y yo creo que valdría la pena agregar ahí la verdad, justicia, libertad y verdad. Bueno, que la justicia es verdad. La justicia es la verdad. Claro. Es decir, o sea, lo que tiene que hacer el juez es buscar la verdad. Definitivamente que sí. Ahora, monseñor. Y no, también fíjate, yo he dicho una cosa, ¿no? Que hay que, porque la justicia y la libertad es la justicia, después justicia social, justicia distributiva, etcétera. Fíjate, en la Sagrada Escritura, en el pueblo romano, justicia es un término equívoco. Y sin embargo, en la raíz es unívoco. Mira, justicia, en latín, que termina T, I, A, justicia, en castellano, en las partidas de Alfonso, en todo, dio 2 sustantivos. Uno, directamente, justicia,
y el otro dio justeza. Y una cosa es ser justo, dar a cada uno lo que es suyo. Justicia es virtus qua nosotros damos unicui Jesús, atribuimos unicui Jesús, que le damos a cada uno lo que es suyo. Y justeza, y eso da justo. El hombre justo es el que da a cada uno lo suyo. Pero justeza da ajustado. Dice, este es un hombre ajustado. ¿Qué significa ajustado? Que el hombre es lo que debe ser y procede como debe de proceder. Y ese es el hombre justo, el hombre santo. Dios es el justo de los justos, no porque hace justicia, la hace, porque fíjate, o sea, uno no es justo consigo mismo, no le da a cada uno y no le da a los demás, sino es ajustado. Para ser justo hay que ser ajustado, o sea que ser capaz de ser lo que debo de ser. Si soy ser humano, racional. Si soy abogado, abogado. Si soy arquitecto, arquitecto. Claro. Ser lo que debo de ser y actuar como debo de actuar. Entonces, fíjate, eso es muy... La doctrina de la Iglesia ha dicho, no hay justicia si no hay ajustados. Qué bien. Ahora traspásalo a nuestro... No, mejor no lo hagamos. Territorio nacional. Mejor no lo hagamos. Ahora, me quedan 2 minutos del programa. Y evidentemente la Iglesia Católica también, una de sus grandes virtudes es que también es Estado. Es Estado, la Iglesia Católica. ¿Dónde confluye la Iglesia con el Estado y con la religión? ¿Dónde confluye ahí? Porque hablar del Estado es hablar de poder también, de poder, y evidentemente que yo creo que ese es uno de los grandes, dilemas para que aquel que no entiende cuál es la lógica de la religión católica, muchas veces lo utiliza hasta como argumento para detractar la religión. Bueno, fíjate, eso fue una genialidad de Pío X, el crear el Estado del Vaticano, un Estado civil. ¿Por qué? Vamos con ello. Pero fue en pleno siglo XX eso, ¿no? Sí. Fue en 1929, creo. Bueno, porque estaba antes la cristiandad, que no había dificultad. Pero bueno, yo me voy a explicar, fíjate. La Iglesia es esencialmente espiritual, es el alma. Es el alma. Yo siempre he criticado a los gobiernos de turno cuando me ha tocado con Agripino moderar todo. Bueno, cuando dicen ahora mismo que no falte la Iglesia en la cumbre con todas las demás fuerzas vivas. No, la Iglesia no es un sindicato más, no es una asociación más de profesionales. La Iglesia debe ser el alma de todo, el alma de todo. Pero se comportó como eso, ¿eh? Sí, en la cumbre, esa sí. es la verdad. El alma debe ser el alma de todo, se le llama a servir muy bien, pero... Y por eso puede, yo decía siempre, Agripino y yo somos los llamados a moderar, pero sobre todo cuando era la lucha de los partidos, los tripartitos, porque a mí me preguntó César Medina en aquella vez que de qué partido era yo, le dije de los 3. Claro. Ya soy del PLD, soy del PRD, y dice, la prueba es que me han situado siempre en uno de cada uno de ellos. Sí, uno me sitúa ahí y al poco tiempo los otros dicen, a mí me llamaron a atender el funeral, no estaba el cardenal, entonces yo tuve el funeral de Balaguer, al poco tiempo me llamaron para el de Bosch, al año siguiente y me llamaron para Peña, pero yo tengo los 3 homilías de los 3. Bueno, porque es el alma de la sociedad. Ahora, ¿qué sucede? Fíjate, que la Iglesia, decía San Pablo que la Iglesia es inefables misterios, inescrutables misterios de Dios, que ha querido acercarse al hombre, que ha querido levantar al hombre, que le ha hecho al hombre partícipe de su vida divina, que le ofrece la vida eterna y gloriosa, perdido en la infinitud de Dios, ofrece todo eso. Dice, y fictilibus basibus, dice,
en tinajas frágiles que son los hombres. O sea, la Iglesia, como Iglesia en su mundo específico, es intachable. Como esposa sin arruga ni mancha, que dice también San Pablo. Pero está en manos de nosotros los hombres. Y la Iglesia, en su lado humano, ha cometido disparates y sigue cometiendo disparates. Bueno, hay veces, pues, y por lo menos, a veces con mala voluntad, y otras sin mala voluntad, pero ha cometido disparates a lo largo de su historia y los comete. También, eso daría para otro plan, en las verdades, en las realidades de la Iglesia. Hay que hacer jerarquía. No es lo mismo negar a Dios que negar la confesión. No es lo mismo negar la Eucaristía que negar la doctrina social de la Iglesia. Sí, no es lo mismo. O sea que son verdades de razón, deducidas de verdades. O sea, no todo es aquí. Bueno, entonces, ¿qué les sucedió? Que la Iglesia ha tenido una encarnación que es los seres humanos. Sí. Entonces, si la cabeza de la Iglesia, la cátedra de Pedro, no tiene geográficamente, aunque sea lo mínimo, como lo que tiene en Roma es lo mínimo, y está dependiendo de otro estado, bueno, a los jesuitas nos han echado de todas las partes del mundo, a patadas. Y a muchos católicos también. Yo no fui. Son jesuitas. Nos han entrado a tiros. Los han expulsado a la Iglesia Católica de Rusia, prohibido, perseguido. Bueno, por lo menos que tengan un estado donde hay. De España, en lo que ha hecho, ocasión. fíjate, Israel dijo, mientras no tengamos un terreno, no tenemos nación, una nación en el aire. Entonces, ese estado. Pero fíjate, por eso es el Estado Vaticano tiene un gobernorato, tiene como quien dice la alcaldía de Santo Domingo, que es la que se encarga de todo lo material, ¿no? Y como Estado también le viene tener. ¿Por qué eso no lo hizo antes? Porque estaba el estado de cristiandad. Es decir, en que los gobiernos o eran católicos y si no eran católicos admitían a la Iglesia Católica. Porque no había el anticlericalismo, el laicismo que se ha metido ahora. Así es. Que no es simplemente dos poderes, porque el problema de la Iglesia es que está el Estado y la Iglesia que influyen en los mismos ciudadanos, porque tú y yo somos ciudadanos dominicanos y tenemos que guardar las leyes dominicanas. Así es. Pero somos también hijos de la Iglesia y tenemos que cumplir las leyes de la Iglesia. No, definitivamente que sí. De todos modos, Monseñor, el tiempo se agotó. El tiempo se agotó y en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia le agradezco el que me haya permitido compartir cosas tan interesantes de la Iglesia Católica, pero también temas que son fundamentales, como es el tema de la ética, como es el tema de la moral, como es el tema que tiene que ver con todo lo que pueda contribuir a fortalecer todas estas distorsiones, ¿no?, que nosotros los hombres hemos creado. Así que en nombre de la Fundación le agradezco el que me haya permitido compartir este conversatorio con usted. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.